Hola, hola queridos alumnos y alumnas de séptimo año básico. Espero que se encuentren bien, los vi hace un ratito atrás. Ahora voy a mostrar las últimas dos clases que hemos tenido de álgebra, por eso le llamé álgebra 2, porque igual es la segunda parte, ¿cierto? Después de haber entendido conceptos, es la parte más de cálculo, ¿cierto? Recordemos que habíamos mostrado eso, que está en el texto, es como los dos últimos pilares, ¿sí? Así que vamos a trabajar en ello. Se ponen cómodos y a estudiar. La primera parte es de valorizar la expresión algebraica y la otra parte es de reducir, ¿cierto? Ya chicos, para evaluar una expresión algebraica tenemos que entender que es asignar los valores, ¿cierto? Valores numéricos a las letras para determinar finalmente cuánto vale esa expresión algebraica. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso me está mostrando que X vale 3, por lo tanto se reemplaza aquí, ¿cierto? Y necesitamos siempre utilizar la jerarquía de operaciones, entendiendo que en ese caso multiplicamos primero 2 por 3 y luego sumamos 5. Nos daría que esa expresión algebraica vale 11 finalmente cuando X vale 3. ¿Ok? La expresión en sí no tiene un valor, ¿cierto? Pero cuando ustedes le asignan o les dan, porque ustedes no lo van a asignar muchas veces en las guías, en los textos, les dan el valor de X o de Y o de la letra incógnita que sea, ustedes allí les van a dar el valor final, ¿cierto? Reemplazando y calculando. Lo mismo acá, si X vale 30, reemplazamos 5 por 30 en ese caso, y vale 150. ¿Ya? Se conoce como evaluar una expresión o valorizar una expresión, ¿ya? Ustedes traten de siempre tomar como sinónimo a partir de eso el tema de reemplazar, ¿ok? Reemplazamos, por ejemplo, aquí tengo 4x más 8. ¿Cuál es el valor de x? Nos falta algo importante ahí, saber cuánto vale x, ¿cierto? Reemplazamos, multiplicamos primero y luego sumamos. 4 por 4, 16, y agregamos 8, da 24. Lo mismo, si x vale 0, multiplicamos 4 por 0 más 8. Y todos los números que se multiplican por 0 siempre es 0. Por lo tanto, 0 más 8 me daría finalmente 8. Bien. Le puse aquí un pinchecito pero puedo hablar, ¿ya? Voy a poner aquí el micrófono. Continuamos. Por lo tanto, ya sabemos que es evaluar, ¿cierto? Este es el mismo ejemplo que aparecía al comienzo, ¿ok? Continuamos. Y siempre para este tipo de ejercicios nos muestran cuánto vale la X o cuánto no. Yo por eso quise ponerles en el último ejercicio en that quiz, ¿no? Que son 4, 2 de este estilo, 1 de reducción, y el último combiné reducción y valorización. ¿Por qué? Porque quiero que vean, ya, si me muestran X, al tiro valorizar o evaluar, ¿cierto? Si me muestran lo otro, reducir, entender rápidamente ese cambio, ¿ok? En el cuaderno de ejercicios, los que estuvieron trabajando, hicieron en la página 43 esta actividad de escribir el perímetro y el área, ¿cierto? En el caso del perímetro era sumar todas las letras, no hay una respuesta final. Eso está correcto, como también haber juntado, si tengo 2B, ¿sí? 2 barcos, lo pueden haber escrito como 2 por B. Si tienen 2 casas, 2 por casa, ¿ok? Y en el caso del área, chicos, el área de cualquier trapecio de cualquier estilo, trapecio es un cuadrilátero, ¿ok? Que tiene solo un par de paralelas, en este caso la X, y la Y es paralela, ¿ok? En este caso, este trapecio rectángulo, porque tiene ángulos de 90 grados, el área se calcula siempre como la suma de las dos bases, base 1 más base 2, ¿ya? Dividido en la mitad y multiplicado por su altura, ¿ok? Continuamos. También aparecía en el texto, hablaba del grado, ¿cierto? El grado de un término algebraico. ¿Qué era eso? ¿Qué es un grado? El grado, chicos, es la suma de los exponentes de un término algebraico, ¿sí? Por ejemplo, x y al cuadrado z, si yo sumo los exponentes, no es finalmente el 2, sino que deben entender que si no tengo exponente, ¿cierto? El exponente es 1.
Y si es 1, ustedes suman 1 más 2 más 1, y eso serían 4, ¿ok? D, E, F, todos tienen exponente 1, ¿cierto? Por lo tanto, finalmente, el grado de ese término sería 3. Oh, apareció después. 3, ¿cierto? Y aquí, tal cual como lo dice, ¿cuánto será el grado? Solo 3, ¿ok? Continuamos. En el texto del estudiante, en estas páginas que debían hacer, me preguntaban en un momento que averiguaran ustedes el término de hace N tiempo que no nos vemos, ¿cierto? O que hace N tiempo que no nos juntamos. N en ese caso es una letra que indica una incógnita que puede ser referido a 10 días, 100 días, 1000 días, 365 días. Nadie lo sabe ya, pero aquí se entiende que es el N en este caso, no son pocos días, ¿cierto? Se entiende que son muchos días, ¿sí? Se utiliza más para muchos días porque puede N haber valido 1, ¿sí? Es hace un día que no nos vemos, sí, hubiese servido. Hace un tiempo que no nos vemos, sí, hubiese servido, lo dije nuevamente, pero se refiere más cuando la utilicen a más tiempo, ¿ok? Dato como que traía el texto. Continuamos. En este paso, ustedes debían representar con lenguaje algebraico, ¿cierto? Por ejemplo, A dice el doble de un número aumentado en 10 unidades. Vayan revisándose si quieren. El triple de la suma entre un número y 4 unidades. El triple de todo eso, ¿de qué? De una suma entre una incógnita y 4 unidades. El 25% de un número no es necesario que lo hubiesen sabido, aunque algunos niños ponen 0.25, porque 25 partido en 100, si ustedes dividen, chun, chun, o corren la coma, es lo mismo que 0,25. Oh my gosh, no puedo escribir. 0.25x, ¿ok? La mitad de un número más su doble. La mitad del número más su doble. El su me está diciendo que es la misma letra, ¿ok? La edad de Katia disminuida en 3 unidades. ¿Cuánto tiene de edad Katia? ¿Quién lo sabe? ¿Ustedes lo saben? ¿Yo lo sé? No, entonces lo que sabe es la X, ¿cierto? Y le resto 3 unidades. Y el triple de la diferencia, el triple entre qué cosa, entre una diferencia, entre una resta, ¿cierto? Entre una X, una incógnita, un número, menos 3 unidades, ¿ya? Acá lo mismo, dice, el triple de las edades de Juan y María es 120. ¿El triple de quién? De la edad de Juan, nadie lo sabe, la edad de María no lo sabemos. Cuando sumamos la edad de Juan y María, ¿cierto? Obtenemos algo. Se saca el triple y el triple de eso va a ser 120. Por lo tanto, los que les gusta mirar un poquito más allá los números, entre Juan y María suman 40 años, ¿cierto? Porque 40 por 3, aquí estoy inventando porque no sabemos cuánto tiene, ¿cierto? 40 por 3 son 120, entre Juan y María. Juan podría tener 1 año y María podría tener 39, no sabemos, hay varias combinaciones. Ya, un número más su doble es igual a 5. Un número más su doble es igual a el número más 5. Fíjense bien que yo puse en paréntesis x más x. ¿Por qué? Porque un número es x y el doble de ese número es como decir, ¿quién es el doble del celular? Celular más celular, ¿cierto? En este caso, ustedes también podrían haber puesto el número más su doble, ¿sí? Es igual a x más 5. ¿Vamos? Seguimos. El triple de la edad de Claudio más el triple de la edad de Natalia es igual a, oh my gosh, 102, ¿ok? 102. Bien, chicos. Ojo, que fíjense bien que yo en uno lo puse con multiplicación y en el otro no. ¿Y están multiplicándose ambos? Sí. Ustedes o los dejan juntitos o le ponen multiplicación. Sí, después se van a dar cuenta que después cuando está la letra con el número, ¿ok? O dos letras juntas, no es necesario poner esta multiplicación, pero yo la puse para que se entendiera. Triples son multiplicaciones, pero mejor a veces trabajar de esta manera, ¿sí? Seguimos. De la docena de vasos que tenía, se quebraron algunos y me quedaron 10. Tenía al comienzo, ¿cierto? Una docena, ¿sí? Se quebraron algunos.
Adiós algunas X que no sabemos ese valor. Y le quedan 10 finalmente, ¿cierto? En otros casos a veces aparece de otra manera. No hay complicaciones, despejan la X, etc. Sigo. Del total de huevos que tenía, se me quebraron 7 y me quedaron más de 6. Tenía huevos, se me quebraron 7. Adiós 7. ¿Cómo escribo más de 6? Cuando ustedes, algo no es igual, sino que es mayor o menor, me está diciendo que en este caso es mayor, esa suma ustedes pueden escribirlo con el símbolo, ¿cierto? Hacia allá, que eso es mayor, ¿cierto? Me está diciendo que X menos Y, esa respuesta es mayor a 6. Si me hubiesen dicho menor, hacen aquel signo hacia el otro lado. Se hubiese dicho del total de huevos que tenía, ¿cierto? Se me quedaron 7 y me quedaron menos de 1, ese resultado es menor a 1. ¿Ya? Un dato. A aquello se le llama por si acaso inecuación. ¿Ya? Continuamos. Representa las siguientes situaciones matemáticas en lenguaje algebraico. Para ello era súper bueno investigar las fórmulas que le decían todo. ¿Ya? Perímetro de un rectángulo. Perímetro, el perímetro es la suma de todas las longitudes de los lados, ¿cierto? Tengo un rectángulo y siempre en un rectángulo tengo dos lados iguales, A más A, ¿cierto? Y dos lados también, por otro lado, iguales entre sí. Funcionaba también como 2 por A, o 2 por cualquier letra, ¿cierto? Más 2 por B. El área del cuadrado, chicos, se puede representar como A por A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los cuadrados, como bien lo vimos delante, tienen todos los ángulos congruentes de 90 grados, oh my gosh. Y todos los lados también congruentes, ¿cierto? Por lo tanto, el área en un cuadrado siempre es un lado por el otro, y como miden lo mismo, podríamos haber representado como A un lado, y si multiplico A por A, ¿cierto? Saco el área del cuadrado. Veamos el área, se me está saliendo el pinche, con el área del triángulo. El área del triángulo, no sabemos qué tipo de triángulo es, ¿cierto? Pero el área siempre va a ser la misma en los triángulos. Se multiplica siempre la base por la altura y se divide en su mitad. Siempre la misma fórmula, y ahí lo puedo mostrar. Alguien me pudo haber puesto la altura con una A, también puede servir, pero en geometría, chicos, la altura siempre se muestra con la letra H, ¿ok? Luego dice, el perímetro de un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno, recuerdo que es un triángulo que tiene sus tres lados de diferente medida, ¿cierto? Estaba el equilátero, el isósceles y el escaleno cuando los clasificábamos según solo la medida de sus lados, ¿cierto? Porque también habían otras con tema de la clasificación según la medida de sus ángulos. Pero si aquí miramos lados, el escaleno me dice los tres lados diferentes. Perímetro, entonces en ese caso voy a otorgar letras diferentes para cada lado porque son diferentes medidas. A más B más C. Perímetro de un triángulo isósceles es el triángulo que tiene dos lados de igual medida y un lado diferente, ¿cierto? Siempre hay que decir que tiene un lado diferente finalmente en el isósceles, porque si yo digo es el triángulo que tiene dos lados de igual medida, puede, ojo allí, también estar hablando de un equilátero, ¿cierto? Porque el equilátero tiene dos lados congruentes, ¿cierto? Y también un tercer lado igual. A lo menos ya tiene dos lados congruentes. El tercero en sí son tres lados congruentes, pero a lo menos tiene. Entonces, si ustedes dicen triángulo isósceles, dos lados congruentes, ya. Pero ¿y el otro? ¿Será o no será? Tienen que decir y un lado diferente. Por lo tanto, tengo dos letras iguales, ¿cierto? Y una letra diferente. A más B. Funcionaba como X más X más Y. O cualquier letra que fueran dos iguales, o 2 por A más B, ¿cierto? Continuamos. Aquí también en la página 78 dice que expresiones algebraicas representan el área y el perímetro de las siguientes figuras geométricas. Recuerdo, perímetro es el contorno, ¿cierto? Y el área es la superficie.
de ese cuadrado, chicos, el perímetro es la suma de todos esos lados, ¿sí? De las longitudes sería I más I más I más I, ¿ok? Que se puede resumir en 4Y. Y el área en el cuadrado, como dije antes, es el lado por el otro, I por I. Y en este caso no es lo mismo, ¿cierto? I por I, quiero mostrarlo aquí, que 2I. No es lo mismo. Si a ustedes les gusta abreviar, etcétera, I por I como potencia lo podrían mostrar. Acuérdense que eso no es lo mismo. Acá I por I es lo mismo que, oh my gosh, I al cuadrado. Pero I al cuadrado no es lo mismo que eso, ¿cierto? Miren, miren, miren. Lo dije porque alguno quizás quería escribirlo con esa multiplicación. Solo uno puede decir que eso es 4Y, porque allí estoy diciendo 4 veces la Y, ¿ok? Y ellas se están sumando, acá cambia. Continuamos. En el rectángulo, el perímetro, fíjense bien que voy a sumar una B, más otra B, más una doble B, más la otra doble B. Y así nos quedaría el perímetro. Y el área es la base por la altura, ¿cierto? Ahí se resumió esa parte y en ese caso sería W por B, ¿ok? En el triángulo, el perímetro sumo todo, tengo la T, la S, la N, el Q no me sirve para perímetro porque eso está dentro, está en la superficie, sumo todo, ¿cierto? Y el área, buscar la fórmula siempre dice que es triángulo, traten de siempre acordarse de esas cosas que después como que quedan. El área de un triángulo es la base por la altura dividido en 2 o en su mitad, ¿ya? Entonces, si es así, multiplicamos la base, en este caso esta sería la base, y la altura es el segmento, ¿sí? Perpendicular a la base, que está, ¿sí? Esta es una altura, segmento perpendicular a la base, ¿ok? N por Q dividido en 2. Acá, ¿qué debían hacer? Analizar y completar la tabla en el cuaderno, ¿ok? Coeficiente numérico y coeficiente literal. Recordemos que el coeficiente numérico, ¿sí? Es el factor numérico que puede ser un número o natural es 1, 2, 3, 4, 5, 6, entero, menos 2, menos 3, menos 6, el 0, que también lo incluye el 7, racional, 0,5, 0,25, etcétera, o también como fracción, ¿cierto? Los racionales tenemos las decimales y las fracciones, un noveno u otra. Y estos números siempre se van a anteponer a la parte literal, ¿cierto? El cual son las letras y potencias de la expresión. Por ejemplo, término algebraico, coeficiente numérico y literal, si le pedimos ayuda aquí al computador, nos dice claramente que el coeficiente numérico es 5 y que el factor literal es A al cubo por B. Lo pueden dejar sin ese puntito, ¿ok? Acá lo mismo. Lo voy a ir mostrando porque así se me hace más rápido, ¿cierto? Que escribir. Un noveno es la parte numérica y literal sería todo eso. Acá, al contrario, me piden armar cómo va a quedar el término algebraico si junto todo esto. Fíjense bien que por qué hacen esto, chicos, no es porque sea como el libro mala persona o algo, es porque siempre se pide que trabajen con el factor numérico al comienzo y no al final, ¿ok? Quizás los que hoy día ya tomaron buena atención en la clase de reducir términos, se dieron cuenta que uno después solo trabaja con estas partes, con la parte numérica, ¿ok? Y la literal va quedando igual, 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 igual. Acá lo mismo, junto todo y me queda de esa manera. Junto 4 onceavos con STU y me queda todo eso, ¿ven? Continuamos. Ya chicos, también nos pidían en el texto clasificar todos los términos que están abajo según su nombre. Si tenían monomio, un término, ¿cierto? Vean, polinomio, hay varios términos, pero dentro de ellos están los binomios, 2 términos, trinomios, 3 términos y otros polinomios, ¿ok? En este caso, el A, mírenlo bien, tiene un término, fíjense bien, siempre tienen que entender esa parte, cómo distingo un término de otro, porque los separa una suma o una resta. Tengo uno y tengo otro. 2, por lo tanto sería un binomio, ¿cierto?
El B, fíjense bien, no hay ninguna suma ni una resta, es solo uno, por lo tanto es un monomio, bien. El C, fíjense bien, tengo un término aquí, otro aquí y otro aquí, por lo tanto tengo 3 y eso sería un trinomio. El siguiente, tengo más de 3, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, polinomio. El E, ¿qué será? Tengo un noveno, tengo 5, tengo A. Acá estoy dudando un poco igual, chicos, porque yo lo dejé como trinomio, pero si uno empieza a filosofar, si ustedes quizá hubiesen igual juntado eso con eso, cuando ustedes lo hubiesen reducido, ¿cierto? Lo hubiesen calculado, ahí pasa a ser binomio. Y F es un binomio, ¿ok? Continuamos. Acá también me pedían calcular, realizar el proceso que muestra en las como máquinas. Entra X y me dice, ok, cuando esté escrito con palabras, ustedes lo escriben de forma algebraica, y si está escrito con números, ustedes lo escriben con palabras. La X entra y me dice 3 veces el número que ingresó, 3 veces el número que ingresó, que también pudo haber quedado como 3 por X. El otro me dice X ingresa, ¿sí? ¿Cómo se leería? La mitad de un número o de X aumentado en 14, ¿cierto? Continuamos. Entra eso y se lee 6 veces el número, ¿cierto? 6 veces X y luego lo disminuyo en 4. Y el último, ¿cómo lo podrían leer ustedes? 2X menos 1 es muy básico, ¿cierto? El 2X, ¿quién será el 2X? Aquí miren, pusimos la diferencia entre el doble de X y 1. Quizá alguien haya puesto el doble de un número disminuido en una unidad, el doble de un número disminuido en 1. 2 veces un número, ¿cierto? Disminuido en 1, o la diferencia entre el doble de un número y una unidad. Uf, todo dijo lo mismo, ¿sí? Continuamos. Aquí no me voy a detener. Esto lo expliqué también, ¿cierto? Con letras, la escribíamos. Todo el perímetro, en este caso, deben haber rodeado todo. El que se olvidó de poner aquí la X, ok. No se puede olvidar porque si me piden rodear el perímetro, como cuando muestran en las películas de guerra, ¿cierto? La persona llegó hasta aquí, no rodeó el perímetro. Esa X es importante, por lo tanto, se pone nuevamente, ¿sí? Se reemplaza y se suma. Y lo mismo de ese otro lado, ¿sí? Tengo una A, tengo 2B, tengo 4E, tengo 2C y tengo 3D. Y cada uno podemos también reducirlo. Si tengo 2 barcos, 2 por B, ¿sí? Si tengo 4 elefantes, 4 por E. Si tengo 2 casas, 2 casas, ¿sí? Ahí ya están reduciendo, fíjense bien, porque una C más una C son 2C. Igual estamos reduciendo. 3 dedos, 3 por D, ¿sí? Y eso reemplazamos. Oh my gosh, ¿para dónde me fui? ¡Oh! Me fui para el final. ¿Qué hice? Oh my gosh. Intentaré editar esta parte, pero si no se edita, ustedes me están viendo con cara de complicada, porque no sé para dónde me fui. ¿O qué tecla apreté? Ahí está. Ya, continuamos. Como si nada pasó. Ahí estábamos. Luego reemplazábamos, ¿cierto? Luego multiplicábamos, ¿sí? Y luego sumaban eso y allí les daba su respuesta en el texto. Continuamos. También trabajaron en eso. En eso también lo expliqué. También, adiós. Acá recuerdo que tuve que explicar un tema de octavo, que era de multiplicaciones de números enteros con positivos y negativos. Traten de dejarlo anotado para que se acuerden, porque en esta tablita les va a servir, ¿cierto? Dice la tabla o la fórmula, o para que se acuerden, la propiedad, ¿cierto?, de la multiplicación en números enteros, que si ustedes multiplican dos números con igual signo, se multiplica, como ustedes siempre lo han sabido hacer, pero el signo va a quedar siempre positivo. Y si multiplican dos factores con diferente signo, uno positivo y el otro negativo, o uno negativo y el otro positivo, no hay otra combinación, el producto final va a ser siempre negativo, ¿ya? Que es fácil porque siempre voy a tener que multiplicar
Y si son iguales signos, positivo, diferentes signos, negativo. Entonces, reemplazamos, ¿cierto? En este caso yo lo dejé en paréntesis para que entendieran que cada paréntesis es cada uno de esos términos, ¿cierto? Luego de multiplicar, o sea, de hacer los paréntesis, vamos a ir resolviendo cada uno de los paréntesis. En este caso quise mostrar primero la potencia porque era el primer escalón, ¿cierto? Ahora dentro de los paréntesis también fui multiplicando para ir reduciendo. Multiplicando, en este caso 10 por menos 3 son 30 y son diferentes signos, menos 30. Y acá también 3 por menos 1, menos 3. Los bajos, ¿cierto? Yo dejé el paréntesis en este caso porque ustedes van eliminándolos cuando los hayan calculado, pero dejé el paréntesis para que, porque si no se ponía más o menos se veía extraño. Se han dado cuenta que en algunas guías, en algunas partes, se lo dejan cuando es negativo en paréntesis, ¿cierto? Para aclarar que es otro término. Y ahora sumamos. 20 más menos 3, menos 10. Y más menos 3, menos 13. Y eso sería, ¿ya? Así que solo reemplazan y calculan con la jerarquía de operaciones que nos sirvió mucho estudiarlas a comienzos, ¿sí? Reducir términos semejantes. Vamos a pasar a la segunda parte de todo este vídeo, ¿cierto? Vamos a reducir entonces. Veamos. Semejante, pregunté qué veían de semejante en estos términos, en este binomio, ¿cierto? Y claramente me dijeron que era igual x al cubo e y elevado a 7, ¿cierto? O a la séptima potencia, y era diferente el 3 y el 4. Entonces recuerdo con términos formales que 3 y el 4, entonces tiene de diferente el factor numérico y tiene igual el factor literal, ¿cierto? El literal es lo mismo, ¿ok? Entonces decimos que dos términos son semejantes cuando tienen el mismo factor literal, ¿ok? Por ejemplo, no, ya no, me pongo a veces a filosofar, ustedes saben, pero no, se entiende. Todo el factor literal con los mismos exponentes. Todo esto debe ser igualito, ¿ok? Pregunté sobre esto también, ¿cierto? Si eran semejantes o no. Traten de ir acordándose. ¿Son semejantes sí o no? Yep, son semejantes porque ambos son B. ¿Son semejantes? Eso parece que estuviera diciendo sí, pero estoy diciendo no, ¿cierto? No lo son porque esto está al cubo y esto no está al cubo. ¿Son semejantes? Sí. ¿Por qué? Porque aquí estas potencias, aunque no vean, o sea, estos números tienen la potencia arriba del exponente 1, por lo tanto ambos son iguales, ¿ya? ¿Son semejantes? ¿Cierto? Porque A por B es lo mismo que B por A, ¿sí? El orden de los factores no altera el producto. Y bien me lo dijo alguien del séptimo A y del séptimo B también. Continuamos. También vimos términos semejantes a partir de frutitas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces es bueno tratar de entenderlo de manera concreta. ¿Sí? Entendimos que AB eran manzanas, naranja era la B y plátanos eran CD, ¿ok? Reemplazamos para pensarlo con frutas, ¿cierto? Lo mostramos de una manera más grande aquí, porque si no nos perdíamos. Tengo lo mismo que estaba en la diapositiva anterior. Entonces calculamos. Tengo 3 manzanas y no agregué ninguna manzana más, ni quité. Por lo tanto, me queda la misma cantidad de manzanas, ¿cierto? En las naranjas también pedí que trataran de ir eliminando, ¿sí? Cuando tienen un número, ¿cierto? Y que le está restando su inverso aditivo, ¿sí? O que está junto con un inverso aditivo, se elimina porque no es nada. 5 naranjas, le quito 5 naranjas, ¿cuántas naranjas le quedan? 0, no hay naranjas, por lo tanto, solo estas se eliminan, ¿cierto? Adiós naranjitas, ¿sí? Por lo tanto, finalmente va a tener 8 naranjas allí, que son las que no se alcanzaron a calcular. Y los plátanos, tengo 24 plátanos, más 2 plátanos, 26 plátanos. Eso es todo en términos semejantes. Si ustedes lo hubiesen visto con números, quizá el tiro hubiesen salido arrancando, pero vamos organizando, ¿cierto? Vamos juntando, ¿sí? Solo las manzanas en este caso, solo las AB, ¿cierto? Luego solo las naranjas, las 5B más 8B menos 5B, y
solo los plátanos finalmente, ¿cierto? Es lo mismo que estaban haciendo. Es lo mismo, por lo tanto, siempre trato de que busquen, chicos, estrategias, ¿cierto? Ya sea concretas o traten de imaginarlas de otra forma. Hace súper bien en matemática. Continuamos. Entonces, reducir términos es sumarlos, dice sumarlos, pero ustedes saben que los números enteros, en la suma también hay sustracciones, ¿cierto? Para finalmente obtener la reducción completa, ¿cierto? Siempre es bueno diferenciar quiénes son los positivos, los negativos, ir agrupando según dice allí el signo que tengan y según también hay gente que agrupa mucho según el factor literal, ¿ok? Y luego sumar y restar. ¿Por qué dije agrupar? Porque hay gente que trabaja de dos formas. Miren, esta es una forma. Lo veo, cambio todo lo que están como restándose en suma, ¿cierto? Igual como ustedes lo hicieron en números enteros, ¿ok? Luego comienzo a agrupar, tengo 5A, las A y menos 2A, las agrupo todas. Me quedó igual, ¿cierto? Y luego agrupo la otra parte que sería menos B, más 3B, más menos 7B. Agrupé. Y ahora calculo primero las A con las A, ¿cierto? Sumo 5 más 1, traten aquí de no mirar tanto miren la parte numérica. Miro 5 más 1, tengo 6. 6 menos 2, 4. 4A. Y aquí también veo la parte numérica, o viene en su cabeza el B, tengo menos 1, más 3, ¿cierto? En ese caso tengo 2, y 2, voy a escribir aquí, 2 más menos 7, ¿cierto? Tengo menos 5. Menos 5, jaja, creían que había caído de nuevo. Continúo. Ya chicos, por lo tanto, como regla, no se estresen cuando vean una expresión demasiado largo, un super polinomio, ¿cierto? Siempre es bueno ir marcando quizás con un lápiz de color, ¿sí? Para ir reconociendo cuáles son semejantes entre sí. Aquí, por ejemplo, con color rojo, puso los AX al cuadrado, con color azul, los que estaban al cuadrado, ¿cierto? Y así fue marcando. Y luego con ello fue sumando. Tengo una AX más otra AX, tengo 16 AX. Miren, se redujo rápidamente. Acá menos 12, más 5, menos A, menos 3A, etc. Y lo fue organizando de esa manera, ¿cierto? Para finalmente mostrar que esto era la reducción final, ¿ok? En este caso quiero que observen bien. Tengo números, números, números. En este caso tengo este 7 solito. Está solito porque también no tiene, entre comillas, ningún grado de parentesco con ninguno de estos términos. ¿Por qué? Porque su factor literal no tiene parte literal. Yo no puedo juntar este 7 con este AX. No lo junten, por favor. No es igual, no es de la misma familia, ¿ok? Queda solito. Y aquí, bueno, ordenaron el polinomio desde el que tenía el grado mayor hasta el menor, pero no es necesario, ¿ya? Por ahora. O si no, ya como que van a colapsar, ¿ya? Entonces, esta es la otra forma también que me gustó mucho, porque aquí ordenaba, agrupaba en su cabeza, entre comillas, eh, los de las letras. Tengo 7A más 6A y los iba mostrando solito y después juntaba todo. En ese caso, 13A. Menos 9B, menos 4B, tengo menos 13B. Y la reducción total, ¿cierto? No lo pueden poner por separado, se junta todo y sería 13A menos 13B. Continuamos. Todo eso, oh my gosh. Recuerden que si ven cada letra y no tienen número, sí tienen número en sí, ¿cierto? Es un 1 antes, ¿sí? Una A menos otra A, tengo 0. B menos B, ¿cierto? Tengo 0. Aquí hay algunos que como que se perdieron en esta parte. Menos C es lo mismo que más menos C. Una C, ¿cierto? Menos una C más menos otra C, tengo menos 2C. Más 2C, ¿cierto? ¿Qué dijimos cuando estaba el número y su inverso? Adiós, se reduce a la nada. Adiós, a la nada. Se fue. Y acá finalmente entonces tengo un 0, que todo eso equivalía a 0. No me digan, profe, ¿y si no pongo el 0 y no pongo nada? No.
porque para mí quizás no hayan respondido algo, ¿ok? Pongan el 0, porque sé que el 0 es vacío, ¿sí? En la nada, sí, es el vacío, es nulo, pero pongan el símbolo 0 para entender que se entendió, ¿ya? Valga la redundancia. Continuamos. Oh my gosh, una expresión muy grande. Fíjense bien que tengo X por un lado, tengo Y y tengo numeritos por otro lado. Vamos por las X. 5X más 20X tengo, ¿cuántas X? 25X, bien. Ahora tengo menos 11Y, menos 1Y, que es lo mismo que haber dicho, menos 11Y, menos 1Y, dije lo mismo, pero se ve de otra forma, ¿cierto? Símbolos iguales se suman y se mantiene el negativo. Por lo tanto, eso sería menos, ¿cierto? 12Y. Y tengo menos 9, que es este menos 9, menos 1, lo mismo. Menos 9 más menos 1, ¿quién es? Símbolos iguales, sumo y el signo final negativo, ¿cierto? Menos 10. Entonces finalmente voy a tener todo eso, fíjense bien. 25X menos 2Y menos 10. Ustedes son quienes tienen que decidir de qué forma se les hace más fácil trabajar, ¿cierto? Si con la primera estrategia, con esta otra, o quizás en la casa, me encanta que les expliquen también de otras formas, ¿cierto? Así que bueno, aquí les dejé esa tarea también que la mostramos, ¿cierto? Y se terminó todo de álgebra, entre comillas, porque lo vamos a seguir viendo en geometría, en otras partes, aparece mucho, ¿ok? No traten de escapar de esto. Y eso, no quiero comenzar a filosofar sobre el álgebra, pero chicos, no le tengan miedo, ¿ya? Siempre le trato de pedir, fíjense bien que ustedes trabajaron súper bien pensando en manzanas y naranjas, piénsenlo así. Ven todo eso y traten de ir clasificando, y para ello utilicen colores, ¿sí? Los que marcan con destacador, etcétera, para ir agrupando. Es súper bueno. Así que eso es todo, chicos. Nos vemos en una próxima clase. Espero que se hayan encontrado muy bien. Adiós. No puedo dejar de grabar. Ahí sí.